Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este proyecto dedicado al derecho administrativo en México. Me permito nuevamente externar mis agradecimientos hacia todas y todos ustedes por continuar inspirándome a traerles lo más elemental que conforma esta hermosa rama del derecho público. A través de un minucioso análisis de este proyecto canal, y por la extensión del tema, he decidido fragmentar el mismo, puesto que pretendo explicarte detallada y minuciosamente cada uno de los elementos y fases con que cuenta este importantísimo tema. Me refiero al procedimiento contencioso administrativo, o también conocido como juicio de nulidad. Por otra parte, como bien saben, no ahondaré en sus antecedentes históricos. Sin embargo, si así lo desean, no duden en hacérmelo saber comentando. Tal y como lo he mencionado en otros videos, es necesario cuentes con conocimientos previos para poder tener un panorama más amplio. Pero, no te preocupes, en la descripción de este video estaré dejándote los videos que sugiero visites antes de continuar. Para esta ocasión tomaré como referencia lo siguiente. Por cuanto hace a leyes y ordenamientos jurídicos que utilizaré, serán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La Ley de Amparo. Así como diversas tesis aisladas y de jurisprudencia. Mientras que, en la parte doctrinaria, estaré apoyándome en las siguientes obras, El Juicio Ordinario Administrativo y El Juicio Contencioso Administrativo, del autor Luis José Beja Rivera. El Proceso en la Justicia Contenciosa Administrativa en México, de la autora Lucila Silva Guerrero. El Concepto Jurídico Contencioso Administrativo como medio para impartir justicia en el derecho mexicano, del autor Pedro Noguerón Consuegra. Derecho Procesal Administrativo, del autor Iván Ramírez Chavero. Sin más que agregar, vamos a comenzar. Y para ello partiré, pues, cuestionando qué es el procedimiento contencioso administrativo. Como es costumbre, pasemos a ver en primer término qué nos dice la ley. Si nos remitimos al artículo 1A y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, encontraremos que dicho procedimiento se trata de aquel que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de las cuales hablaremos más adelante. Asimismo, dentro del procedimiento contencioso administrativo, las autoridades de la Administración Pública Federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Esto último es conocido como juicio de lesividad. Si bien es cierto que este tipo de procedimiento, como cualquier otro, está conformado por un conjunto de actos concatenados tendientes a la resolución de un determinado conflicto de intereses en materia administrativa, también lo es que resulta peculiar la alusión a los términos contencioso y administrativo. Veamos entonces que, de acuerdo con el autor, Pedro Noguerón, dicha alusión hace referencia a lo siguiente. Lo contencioso administrativo conlleva a la idea de controversia derivada de la actividad de la administración pública, puesta en juicio ante un órgano jurisdiccional, en virtud de la pretensión de su contraparte, habida cuenta de que la administración goza de la prerrogativa que le permita hacerse justicia a sí misma, a condición de actuar de acuerdo con los lineamientos del procedimiento administrativo preestablecido, lo que se traduce en una situación legítima. Ahora bien, es muy importante mencionar que, la tramitación y sustanciación de este procedimiento se lleva a cabo mediante 5 vías diferentes, las que serán determinadas por un conjunto de formalidades y elementos que, de manera muy resumida, son. Vía tradicional. Será aquella que se substancia recibiendo las promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, y formando un expediente también en papel, donde se agregarán las actuaciones procesales, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria o el juicio de resolución exclusiva de fondo. Juicio en línea. Esta vía permite la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo en todas sus etapas a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos en que sea procedente la vía sumaria. Vía sumaria. Se tramitará y resolverá de conformidad con las disposiciones específicas que para su simplificación y abreviación se establecen en la ley aplicable. El juicio de resolución exclusiva de fondo. Este se tramitará a petición del actor, de conformidad con las disposiciones que se establecen para ello en la ley, el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones 2, 3 o 9,
del Código Fiscal de la Federación, y cuando la cuantía del asunto sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización, conocidas también como UMAS, elevada al año, vigente al momento de emisión de la resolución combatida. Y, finalmente, número. El juicio de lesividad. El cual, como referí al principio, es aquel que promueve la autoridad administrativa ante una resolución favorable a un particular, considerada como ilegal. En los siguientes videos estaré explicándote detalladamente cada una de estas fases. Sabiendo lo anterior, es tiempo de que conozcas quiénes son las partes que intervienen en un juicio contencioso administrativo. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son partes en el juicio: 1. El demandante. 2. Los demandados. Este carácter lo tendrán la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del tribunal. Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. Y, 3. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. A continuación, te presento la tesis aislada con número de registro digital 200-71-10, décima época, en la que se define con detalle cuál es el papel que juega un tercero interesado dentro de un procedimiento contencioso administrativo. Tercero interesado en el juicio contencioso administrativo federal. No puede beneficiarse con la acción intentada por el actor, ya que su papel se limita a cuestionar la procedencia del medio de impugnación, o bien, a fortalecer la resolución administrativa impugnada, en la parte que le beneficia. De los artículos 3, fracción 3 y 18 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el tercero interesado es aquella persona, física o moral, que tiene intereses diversos a los del actor, esto es, su intervención en el juicio se justifica, en la medida en que tiene una pretensión incompatible con el accionante, dado que el acto impugnado le favorece. Así, únicamente puede acudir en defensa de los actos que le beneficiaron en sede administrativa, mas no de los que le sean adversos, pues para ello debe instar una acción independiente, en la vía que proceda. Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto que la litis en el juicio de nulidad se integra con los argumentos de las partes, también lo es que únicamente son atendibles los vinculados con la acción en lo principal, esto es, los encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución administrativa impugnada, o bien, su apego a derecho, cuando los haga valer la autoridad demandada. Consecuentemente, el tercero interesado en el juicio contencioso administrativo federal no puede beneficiarse con la acción intentada por el actor, ya que su papel se limita a cuestionar la procedencia del medio de impugnación, o bien, a fortalecer la resolución administrativa impugnada, en la parte que le beneficia. Expuesto lo anterior, pasemos ahora sí a ver cuáles serían las causales de procedencia del juicio contencioso administrativo. Dichas causales, como te mencioné al principio, las podemos encontrar establecidas en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales son: 1. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. 2. Las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. 3. Las resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. 4. Las resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. 5. Las resoluciones que causen un agravio en materia fiscal distinto a los referidos anteriormente. 6. Las resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.
7. Las resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 8. Las resoluciones que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal y las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal. 9. Las resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia. 10. Las resoluciones que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado. 11. Las resoluciones que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. 12. Las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 13. Las resoluciones que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo. 14. Las resoluciones que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos. 15. Las resoluciones que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de 3 meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. 16. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos. 17. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral. Pequeño paréntesis. Cabe aclarar en esta causal que la figura de la Contraloría General es lo que comúnmente se conoce como órgano interno de control. Continuemos. Dichas resoluciones serán las que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 18. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 19. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del tribunal. Asimismo, el penúltimo párrafo, del artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. A continuación, te mostraré un par de tesis que servirán como referencia para conocer otras causales de procedencia distintas a las que hace un momento te mencioné. La primera de ellas, con número de registro 202-90-14, de la 11ª época, al rubro establece. Integrantes de la Guardia Nacional. Su renuncia voluntaria y el acuerdo de conclusión de servicio son resoluciones definitivas impugnables en el juicio contencioso administrativo federal. Hechos, diversas personas integrantes de la Guardia Nacional demandaron la nulidad de su renuncia voluntaria, el acuerdo de conclusión de servicio y la plantilla de compensación económica. Se desecharon las demandas al estimarse que dichos actos no son de naturaleza administrativa ni definitivos, por lo que no se actualizan, ni aun por afinidad, los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Criterio jurídico, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que la renuncia voluntaria y el acuerdo de conclusión de servicio de las personas integrantes de la Guardia Nacional son resoluciones definitivas impugnables en el juicio contencioso administrativo federal. Justificación,
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que es de naturaleza administrativa la relación entre el Estado y los grupos constituidos por militares, marinos, personal del Servicio Exterior Mexicano, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, a partir de la reforma al artículo 123, apartado B, fracción 13, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, y que los conflictos derivados de la prestación de servicios de los agentes de la entonces Policía Judicial Federal, adscritos a la otrora Procuraduría General de la República, con independencia del origen de la controversia, ya sea con motivo de las prestaciones que les asistieran en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa, al derivar de una relación de naturaleza administrativa, correspondía por afinidad al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese contexto, el acuerdo a través del cual se dio por concluida la relación administrativa de la persona quejosa con la dependencia a la que prestaba sus servicios es una resolución definitiva, ya que no es necesaria la preexistencia de otra, pues expresa la última voluntad de la autoridad, en tanto que conforme al artículo 34, fracción 3, inciso A, de la Ley de la Guardia Nacional, la renuncia es una de las causas de baja, de ahí que en su contra se actualice el requisito de procedencia del juicio de nulidad previsto en los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La segunda es una tesis aislada, con registro digital, 202-90-76, undécima época, al rubro establece lo siguiente. Juicio Contencioso Administrativo Federal. Procede contra el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre una persona servidora pública y la Guardia Nacional. Hechos, en el juicio contencioso administrativo federal se impugnó el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre la Guardia Nacional y un servidor público adscrito a la extinta Policía Federal, quien solicitó su compensación o indemnización voluntaria, al no tener la intención de pertenecer a aquella corporación, por lo que recibió una compensación por un monto que, adujo, es menor al que le correspondía. Se sobreseyó bajo el argumento de que no es un acto administrativo definitivo en el cual unilateralmente se hubiese decretado la terminación de sus actividades en la institución, sino un acuerdo de voluntades entre las partes. Criterio jurídico. El Tribunal Colegiado de Circuito determina que el acuerdo de conclusión del servicio celebrado entre la Guardia Nacional y una persona servidora pública es una resolución administrativa definitiva contra la que procede el Juicio Contencioso Administrativo Federal. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J, 8/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación entre los miembros de las instituciones policiales y el Estado es de naturaleza administrativa. Por ello, el acuerdo referido debe considerarse como una resolución definitiva, en términos de los artículos 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para la procedencia del juicio contencioso administrativo federal en su contra, pues expresa la última voluntad de la autoridad, lo cual implica el análisis de las condiciones del pago realizado al respecto, al ser una consecuencia inmediata de aquella, máxime que en los convenios de liquidación no puede existir una renuncia de las prerrogativas a los derechos de la persona servidora pública. Muy bien. Con esto concluiremos parcialmente y aquí dejaremos esta primera parte del tema, procedimiento contencioso administrativo. Esperando que el contenido haya sido de tu agrado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Dudas, comentarios o sugerencias, pueden hacérmelo saber comentando, o bien, a través del correo electrónico que ahora aparece. Hasta pronto.